aquí en Colombia es muy fácil matarlo usted de un balazo, pero también lo puede matar de la risa. No, Yo soy ateo, pero en tierra. Ok. Yo cojo un avión, marica, y ya soy el más religioso del mundo. Imagínense tantos años de evolución del universo para generar un ser como Polo Polo. ¿Me entiende? A ese tipo de cosas. Qué desperdicio. Cuando uno se tira en el izadero, uno se cortaba con la lata mohosa. El mundo es duro. Entonces, cuando usted saca a estos niños a la calle, al mundo real, el choque térmico, por decirlo de alguna manera, es brutal. Entonces, por eso se suicidan, si lo deja la novia se cuelga. Tiempos fáciles como estos hacen personas débiles. Bueno, bienvenidos a este cuarto episodio de 1111, un podcast de otra dimensión. Y tengo un invitado de lujo que si yo les digo a ustedes Julio César González, bueno, no sé si conocen quién es, pero si les digo Matador, un aplauso para Matador, por favor. Oiga, déjeme con la mano estirada, hermano. No me había visto, mano. No me había visto. Que estaba mirando el público. No, y ya me había dicho antes que el hombre sufre de ceguera, se pone unas gafitas hasta para mirar el celular. La vejez. ¿Cómo se llama la enfermedad? No, yo tengo ojo perezoso, presbicia. No, las enfermedades ya. Miopía no tengo, eso sí. Bueno, pero bueno, ya entendimos que por lo menos de lejos ve bien. ¿Cierto? De cerquita no ve un carajo. Sí, exacto. Bueno. Bienvenido, Matador, al Muchas podcast gracias, 1111, a tomarnos este cafecito. Esta es su casa, ¿cómo se siente? Cuente a ver. No, muy bien, hermano, contento. Muchas gracias por la invitación. Bien. Bueno. Este es el cuarto episodio. Por ahí tuvimos la invitación de... ¿Esto sale en Netflix o no? Esto sale en todo lado, Qué bien. HBO, en Netflix, en Amazon Prime, porque HBO se desapareció, entonces por eso sale por ahí. Eso. No, esto sale en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, prácticamente en todas las plataformas. Entonces, algunos nos están escuchando, otros nos están viendo, por algún lado va a salir. No, hágale. Bueno, para los que nos están viendo y escuchando, hermano, te cuento que es el cuarto capítulo. En el primero tuvimos acá... Mire, esto es premonitorio. 1, 2, 3, cuarto capítulo. ¿Sí vio? Numerología, güey. Numerología, si usted suma eso, le dio el cuarto. La vibración cósmica. Vibración cósmica. En el primero tuvimos a Gary Forero, tuvimos también a Javi Arce, tuvimos por allá a Liliana González, Amigos, sí. Todos amigos tuyos, y hoy pues contigo, que sé que va a ser un programa muy especial. La intención de esto es que nos tomemos un cafecito. La gente ya viene entendiendo un poquito las dimensiones de 1111, que es que nos abramos, que contemos varias historias. Y quiero empezar por ahí contándole a la gente quién es desde tu perspectiva Julio César González ya como persona, orgullosamente pereirano, como yo. De pura cepa. Sí, de pura cepa. Pero quién es, de dónde salió, por qué se metió en este cuento de ser caricaturista. Y, muy importante, ¿por qué Matador? Bueno, esto es un montón de preguntas. Pero de a una. No, ¿quién es Matador? Pues a medida que uno va evolucionando en la vida, uno esa pregunta la va modificando. En esta etapa de mi vida, Matador es el papá de Sara y de Mateo. Es como el referente que yo tengo a mis 55 años. Si me hubiera hecho esa pregunta hace 20, yo no, Matador es pereirano, Matador es caricaturista, no. Yo creo que ya las cosas trascienden. Pero ese nombre es por los fabulosos Cadillac. Ya viene el cuento. Matador viene del nombre de los fabulosos Cadillacs, porque hace mucho tiempo yo veía que los caricaturistas, los seudónimos, tenían nombre como muy de payaso. Entonces, Ricky, Pepito, Chiquito. Y a mí esa huevonada nunca ¿Usted me no quería gustó. ser Copito? No. Y Matador, dentro de la canción, hablan de Víctor Jara. Víctor Jara fue un activista chileno que cuando Pinochet derroca a Allende, lo asesina en el Estadio de Santiago. Me gustó eso. También me acuerdo mucho que había otro matador, que era el matador Mario Alberto Kempes, un jugador de fútbol genial, Argentina de 78, cuando fue campeón del... Y ahorita es narrador, ¿no? Cuando ve a Play lo escucha siempre ahí. Entonces ese tipo, y también usted puede jugar con eso, usted puede matar, aquí en Colombia es muy fácil matarlo usted de un balazo, pero también lo puede matar de la risa. Entonces yo escogí como lo segundo. Y coincidió con el hecho de que me gusta el humor y que me gusta dibujar y hacer caricaturas. Pues la neurona que yo tengo no me da para más.
Bueno, no de ría, no es hombre, público de ría. No. Este programa no tiene risas grabadas. No. Risas Son risas sinceras y francas. Sí. Oiga, bueno, ahí ya sabemos que entonces sí elegimos Matador por los fabulosos Cadillac y ahí sale. Sí. Y no queríamos llamarnos Copito ni... Sí, copito de nieve. Es bueno. Ni Uribito, ni nada. Ni nada de eso. Bueno, Julio César González, esa persona cuando apaga el celular y no está dibujando, ¿quién es? Un huevo como cualquier otro. Va a hacer fila, va a hacer sus vueltas de... Voy y les llevo a Guamás a los marranos de la finca. Normal, hermano. Es que yo creo que hoy en día, en este mundo de redes sociales, yo creo que nosotros tenemos distorsionada la realidad. Entonces, vemos... Y esta mañana estaba escuchando algo sobre la envidia. La envidia yo creo que es, aparte de la lujuria y de la gula, yo creo que el pecado capital más explotado hoy en día. Porque la gente abre su celular, ve sus redes sociales y ve gente en unas casas bonitas, con mujeres hermosas, con autos, con mansiones, y se sienten miserables porque saben que llegar a ese tipo de cosas que nos vende el mundo es muy difícil. Entonces, no, yo creo que hay que desvestirse. Pues vamos, a mí no me define matador como matador, es como un apodo. Como cuando usted va a donde el mecánico y el mecánico, venga, cabrillazo y tal. Eso es, no más. No darle trascendencia, no es que tengo tantos y tengo 2 millones de seguidores. Eso no significa absolutamente nada. Por eso cuando usted me pregunta cómo me defino como el papá de Zarema. Entonces, claro, cuando no estoy dibujando soy esposo, todo normal. Y me gusta, y entre más sencilla sea la vida, me gusta más. Bueno, si las redes no son la vida real, entonces no influencia mucho, por ejemplo, cuando hacen tantos ataques, hate, gente derramando tanto veneno y odio, no permea la vida real por fuera de las cámaras, o sí logra permear. Claro, es que como la gente no diferencia a la persona de redes al personaje de la persona. Sí. Entonces es muy fácil lanzar odio. Y entonces, y el código penal, bueno, usted puede insultar a una persona por redes sociales. Incluso muchos de esos insultos son bots o son trolls. Pero ya cuando eso pasa al ámbito de amenaza. Usted, señor insultador, usted es Sí. un troll. Sí. Ya tiene un apodo aquí. Incluso puede ser un tipo en Vietnam que tiene una hoja de insultos en español y le pagan y hay una granja de celulares de bots y mandan mensajes. Así es como se manipula incluso las elecciones electorales, a través de ese tipo de cosas. Artimañas. Ajá, claro. Pero la gente piensa que eso es verdad. Entonces por WhatsApp... Pero ¿sabías que cuando se programan ese tipo de cosas es porque la mente humana es demasiado manipulable? Se puede hackear muy fácil. Se puede hackear porque si tú repites varias veces una misma frase, la convierte en verdad para la mente. Y cuando lo hacen muchas personas simultáneamente, se convierte en una verdad colectiva. Y como es un país que no revisa fuentes, que no va y consulta realmente la fuente de la información, sino que todo se comparte, se crean verdades colectivas muy fácilmente. O sea que manipular esa masa desde las redes es fácil. Pero eso se sabía de mucho antes. Vamos, eso lo decía Goebbels, que era el propagandista de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Repetir constantemente una mentira la convierte en una verdad. Y entonces es muy fácil. Por eso las fake news hacen tanto daño. Porque normalizamos que la gente no lea, normalizamos la gente que no haga deporte. Eso es la vida normal. Y que la gente exprese sus convicciones sin tener un acervo probatorio real. Ni siquiera cuestionarse por qué pienso lo que pienso y por qué sé lo que sé. La gente les llega algo en WhatsApp y dice, no, fulano de tal está al plan, compartir.
Pero eso es filosófico, o sea, cuando tú dices que la gente no se cuestiona porque sabe lo que sabe, no es en este término de una información por redes sociales, es en toda su vida, Claro. no se cuestiona nada. Lo que considera real son verdades heredadas, prejuicios, pensamientos limitantes que ni siquiera sabe por qué los tiene. Son como Ajá. un producto, un resultado y un montón de características. Eso nos lleva, Matador, a esa línea de falta de conocimiento, falta de educación, que hace que también la gente viva en torno a insultar en redes sociales, a compartir falsas informaciones sin verificar la fuente. ¿Y crees que es exclusivo de Colombia o eso está así en el No, mundo? no, en el mundo, porque eso explota en la naturaleza humana. La naturaleza humana es así. Como la naturaleza humana tiene formas muy bonitas de llevar ciertos sentimientos a la comunidad, como es el amor, el aprecio, lo común. Existe eso, la envidia, el odio, el interés, que nosotros somos, o esta sociedad es muy movida por el interés. Entonces, claro, las redes sociales prestan para eso. No están las redes sociales, lo que están haciendo es revelando realmente lo que somos como personas, los valores de la sociedad, que realmente los valores de la sociedad se los endilgamos a la escuela, se los dejamos a los profesores, y los valores deben nacer en la casa. Pero si en la casa no está papá, está mamá, el chino le entregan un celular desde muy chiquito, ¿quién lo está educando? El celular. Ajá, Ahí regula sus emociones, ahí encuentra la información, ahí se claro. acompaña su crianza. Hay una vaina muy rara y hay muchos estudios al respecto. Hoy en día, los niños están hipersexualizados. Y en otro estudio, el sexo era una de las cinco cosas más interesantes para el ser humano hace 2 décadas. Ya el sexo salió del tema, ya salió de esa importancia. ¿Por qué? Porque estamos saturados de... Es que desde que el sexo se hizo más fácil de encontrar, el amor se hizo más difícil de hallar. Claro, Una generación completamente profesional en temas sexuales y huérfana en temas de amor. claro. Eso vuelve todo efímero, superfluo, vacío. Claro, eso se ve en las relaciones de pareja. Yo me acuerdo, hoy en día usted tiene una relación de pareja y la conoció por WhatsApp, se enamoraron en Tinder, bueno, un montón de cosas y termina en una red social. Pero no hay un contacto real de persona a persona. Todos viven una fantasía. Y ya no se escriben las epístolas, las cartas de amor, ese vacío que daba Sí, llegar por el sí, 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 peluche. sí. Ya mandas un miquito haciendo Un así, emoticón. una berenjenita y le dice que salgamos y se sale. Y creo que eso entra en Pero conflicto. la gente ya no se conoce. No, y que ese Tinder y esa red social que tiene tantas mentiras, ilusiones, que tiene tantos filtros, también hace que cuando se conozcan no sean los mismos que se vendieron. Sí, 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 Porque claro. nadie comparte sus desgracias en las redes sociales, comparten solamente una vida épica que parece ser perfecta, donde no hay características humanas, sino que es una ilusión completa. Y van a esas primeras citas basados en esa ilusión y lo que pasa es que se defraudan muy rápido. Y creo que las parejas hoy en día se separan porque realmente se conocen. Se enamoraron de Sí, un avatar. de una ilusión. Por eso se casan porque no se conocen y se separan porque se conocen. Ajá. Profundizan ya en lo que realmente pasó. Esa ilusión que está viviendo la sociedad, eh, creo que es uno de los problemas grandes. Matar. Segunda pregunta por ahí. Colombia era un país donde sus ídolos eran los narcotraficantes. Son Era, todavía. yo diría que ya van pasando, porque ahorita se volvieron los influenciadores un poquito los dioses y los muchachos ya lo que quieren es ser influenciadores porque ahora ven la plata fácil no desde el narcotráfico, sino desde las redes. O sea, la mansión que tú decías, el auto que Ajá. tú decías, ya no se puede conseguir así yéndose para la montaña a exportar, sino creando contenido y me voy a volver multibillonario de la nada. Eh,
¿Qué crees que está pasando ahí? ¿Cómo estás viendo esa transición de esos ídolos? Porque sí está dándose esa transición en Colombia. ¿Crees que eso también es desde la casa o también influye la educación? ¿O por qué es que nosotros estamos en un país con ídolos tan falsos? Y ídolos de barro. De barro. Bueno, yo creo es, primero, la falta de educación. Segundo, la falta de valores en la casa. Porque realmente cuando uno es padre, uno, por eso es que todos los chinos hoy quieren tener perro y gato, porque realmente tener un perro y un gato es mucho más fácil que tener un hijo. Un hijo Ya es, no quieren tener que hijos. sí, claro, porque es más fácil. Y eso resuelve sus carencias emocionales. En cambio, cuando usted tiene una vida humana, ¿qué le digo yo? Que usted es responsable de esa persona que está ahí. Su vida como su vida cambia totalmente. Si es un buen papá, porque si es un hijo de puta, pues vale, vale chingada. Entonces es eso, usted es ese responsable. En el hecho de que usted crece y hace crecerá a la persona que está con usted, al niño. Al niño hay que darle amor, hay que... Yo, vamos, a mis hijos, yo nunca les solté una tableta. Yo les soltaba papeles, lapiceros y rayas. Eso es una revolución. Entonces, La época de ruido y de artilugios, sí, rayen sí, un sí, sí, papel. sí, sí, ya, y se divierten. Otra cosa, que es una palabra que a mucha gente le da miedo. Hermano, tenemos que aburrirnos. La mente necesita aburrirse y hoy en día, yo lo he visto en muchos jóvenes, eso me lo explicaba un médico. Cuando usted le quita un celular a un niño, le quita una pantalla, le quita un televisor, el niño casi Está por lo general, sobreestimulado, no sí, ve eso, y, ya se y se se cayó. apagan, se quedan Sí, así en sí, el sí. carro, todos agüevaditos. Y es porque el chute de dopamina se va. Entonces, y es una droga, realmente estos aparatos son una droga, son una maravilla, pero tiene que haber un guía. Y el guía es el papá o el profesor, el tío, una persona mayor. Hay que ponerle límites. Entonces es eso. Pero la tecnología es maravillosa. Bueno, estos niños, tú hablabas de hipersexualización, hablabas de la sobreestimulación que están provocando los celulares, pero hablemos también de la dependencia de likes, que los niños no reciben los suficientes likes y ya se sienten deprimidos. Porque es una valoración social. Es una valoración social. Y todos los niños, y los papás entramos en ese juego, todos los niños quieren tener un ídolo. Oiga, y si no le hablamos de los niños, llamémosle los niños de 45, 55, porque también suben una foto y empiezan a mirar notificaciones a ver si les llegaron. La sociedad en general está sufriendo de eso. Pero realmente aquí lo más terrible es la manipulación que hacen las redes sociales de las carencias del ser humano. Me explico. Todos queremos ser amados, todos queremos tener reconocimiento. El reconocimiento social llega por tener dinero, por tener fama, y eso se traduce en likes. Y eso está generando una generación muy ansiosa. Entonces la gente hice una publicación, tengo 2 likes, tengo 3, tengo 5. Es una completa estupidez. Pues vivir uno la vida de uno, que es muy corta, dependiendo de lo que piense alguien que uno no conoce, que esa persona no conoce a uno, que le dio un puto like, eso no significa nada. Cuando usted se quita esa mentalidad de las redes sociales, está bien publicar, bueno, se pueden publicar bobadas también, se puede reír de estupideces, un meme, pero no vivir pendiente de eso. Cuando yo creé el formato que no existía en el mundo de los premios que se convierten hoy en los más importantes en la creación del contenido digital, lo hice con una misión de transformar desde adentro algo que se estaba adueñando del mundo. Necesitábamos humanizar la tecnología, porque si no la tecnología nos iba a consumir. Albert Einstein decía que si no mezclamos esa tecnología con humanidad, íbamos a tener una generación de idiotas que ya lo estamos viendo. Es que Entonces, ya somos... ahí es que se marcó ese hito y por eso Matador fue que
creé los Instafes y le coloqué el eslogan que hoy tiene y es: el número de seguidores no te define como persona. Porque está causando depresión, se están subiendo las tasas de suicidio porque los niños no reciben esto, los adultos no reciben esto, y entonces no son importantes, no son relevantes. Y esto es una catástrofe silenciosa. Lo que está sucediendo con eso, ¿cómo así pues que mi hijo define si él es importante o no por la cantidad de likes que está recibiendo en una red social, o si no, no es nadie? Pero la culpa la tenemos también los papás. Me explico. Uno ve, uno ve los papás, llevan el niño a fútbol, llevan el niño, está haciendo cualquier cosa, todo lo graban. En vez de grabárselo en la memoria, ay, mi hijo y tal. Todos estos niños crecieron con unas identidades ya en video. Entonces, todo se lo graban, todo. Y todo para ellos es, si el niño hace una raya aquí, ya es Picasso, lo meten a una escuela para piano, fútbol, baloncesto, danza. No los estamos dejando ser niños. Los niños de hoy en día, la mayoría, viven en conjuntos cerrados, en un ambiente controlado. Ya no existe, ya no existe, todos los juguetes son abollonados como esta vaina. Entonces usted va a los parques nuevos y el lisaderito es abollonadito para que el niño Una no se caiga. generación frágil, Claro, galletas que se quiebran ahí. cuando uno se tira en el lisadero, uno se cortaba con la lata mohosa. Bueno, el mundo es duro. Se raspaba la Sí, rodilla, se el tiraba mundo. por una falda con una... Entonces, cuando usted saca a estos niños a la calle, al mundo real, claro, el choque térmico, por decirlo de alguna manera, es brutal. Entonces, por eso se suicidan, si lo deja la novia se cuelga, porque no estamos fortaleciendo una vaina fundamental en el ser humano, que es el carácter. El carácter es el temple que debe tener la vida. Entonces, tiempos fáciles como estos hacen personas débiles. Nosotros tuvimos abuelos que incluso muchos estuvieron en la violencia bipartidista, desplazados de la violencia, y hermano, y era gente con una resiliencia tremenda, unos campesinos berracos. Pero ya estamos creando un montón de seres humanos muy débiles. Venga, el tema del colombiano, nosotros como sociedad, cuando empezamos a hablar de las redes sociales, de lo vacío, del contenido, pero seguimos consumiendo el contenido vacío y le seguimos dando relevancia, le seguimos dando fortaleza. Yo recordaba en estos días a Jaime Garzón una frase que decía: el problema de Colombia son ustedes, los colombianos, ustedes que no piensan, ustedes que no leen. Y si vamos a que el problema somos nosotros y que nosotros somos los que le estamos dando fuerza a este tipo de cosas, aquí el que me está oyendo y el que está viendo sabe que nosotros le damos fuerza a lo que decimos que es vacío. Que esto, no, qué bobada lo que está pasando en tal programa de televisión, pero se lo está viendo. Qué bobada tal contenido de tal influenciador que hace tal cosa, pero se lo está viendo. Entonces, si nosotros reflexionamos también desde el consumidor, ¿qué le tendríamos que decir? Porque es que también hay opciones. Yo conozco también buenos programas en redes sociales. Yo sé que el algoritmo te muestra exactamente lo que tú estás buscando ver. Y si estás viendo bobadas, te va a mostrar más bobadas. Y si estás viendo cosas profundas, te muestra cosas profundas y te enfoca en ese contenido. Que hay que decirle también a la gente que viene criticando la creación de contenido, sin entender que esa palabra, vamos a desmitificar un poquito: creador de contenido. El que crea contenido pone plataforma. Todo el que tenga una red social y suba fotos es un creador de contenido. Que el engagement es menos, que es para Sí. su familia, que es para sus amigos. Bueno, pero las empresas, las marcas, las personas, todo el mundo. Entonces, creadores de contenido, vamos ya a desmitificar, somos todos los que tenemos una red social. Ahora, la persona que está consumiendo, ¿qué consume? ¿Y por qué entonces criticamos lo que más se ve en Colombia si es lo que se está consumiendo? ¿Cómo hacemos para que el colombiano desaprenda, quite ese chip de la crítica y empiece entonces a hacer propuestas y empiece a crear buen contenido y empiece a consumir buen contenido? Bueno, eso tiene que ver con algo y es con la educación.
desde hace 30 o 40 años se viene desfinanciando la educación pública en el país. Y incluso la educación privada no es de buena calidad. ¿Por qué? Entonces eso hace que cuando usted vaya, usted no tenga las herramientas para pensar. Pensar es una de las cosas más difíciles que hay. Por eso consumir esa mierda de contenido es muy fácil. Porque es muy fácil, usted lo entiende bien, es ramplón. Es como si usted, en su mente, vamos, usted echa basura. Lo que le va a salir por los poros y por la boca, ¿qué es? Basura. Cuando usted alimenta su mente con otro tipo de cosas, no estoy diciendo que no hay que ver la liendra, sí hay que ver la liendra y reírse de ese tipo de bobadas porque también, pero no todo el día viendo estupideces, viendo memes, viendo chismes. Pero porque el otro es muy difícil. El sentarse a leer, el sentarse a pensar, a reflexionar sobre uno mismo, mirarse al espejo y decir, bueno, ¿qué soy? ¿Para dónde voy? Ese tipo de preguntas profundas solamente se logran en una mente cultivada. Y la mayoría de la gente no lo es. Entonces, que vamos a ver a J. Hernández como era buen youtuber. Entonces, ese tipo de mierda solamente se logra cambiar a través de la educación. No hay otra cosa. Y que las personas mayores como nosotros entendamos que hay que educar a los niños y mostrarles el mundo. No estoy diciendo que hay que quitarles los celulares, no. Decirle, papito, mire esto, hay otras opciones. Está el deporte, salga a la naturaleza. El mundo es muy bonito. Es duro, pero es muy bonito a veces. Mira, el pensamiento crítico nos permite escuchar opiniones diferentes a las de nosotros. Y no tomarnos Sí, porque alguien puede escuchar, yo no considero que eso sea así, considero que lo que está diciendo no es verdad, es que está perfecto, es que así funciona. Así como no hay dos huellas dactilares iguales, pues no hay dos personas iguales en el mundo. Claro. Sobre sus hombros, usted, si me está escuchando por Spotify o me está viendo en cualquier plataforma, está el cerebro, que es un artefacto misterioso, tiene más neuronas que estrellas en el sistema solar. Usted es el resultado de millones de años de evolución. Usted tiene polvo de estrellas, el hierro que está en su cuerpo estaba en las estrellas. Usted es un ser pensante y como tal puede tener la capacidad de escuchar pensamientos distintos y decir no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo o acordemos no estar de acuerdo. Ese es el principio inclusive de la evolución. Los debates no se trata ni siquiera de tener la razón, se trata de que evolucionemos. Imagínense tantos años de evolución del universo para generar un ser como Polo Polo, ¿me entiende? A ese tipo de cosas, qué desperdicio. Polo Polo obviamente es un tipo inteligente, porque está donde está, pero podría utilizar su inteligencia para otro tipo de cosas. Pero bueno, eso ya es el tema político y le cierran el canal 1111. Entonces, no, yo igual siempre he dicho que el tema aquí es poder expresarnos, poder hablar, y en esa expresión cuando otro llega y va y comenta allá abajo, no estoy de acuerdo. Muy pues bueno. Está bien que no esté de acuerdo, está bien que piense como piensa, pero piense. Sí, o sea, sí. lo que yo le estoy diciendo no es, esto es la verdad, no. No, Le estoy diciendo que se pregunte, que se inquiete, que vaya, que diga, porque estamos en una posición muy cómoda. Todo es malo, se juzga, pero entonces, ¿cómo proponemos? Voy a hablar como Alejandro Jodorowsky porque lo siento así. Yo nunca hubiese hecho un programa como estos, sin embargo lo estoy haciendo porque considero que tenemos que hablar de temas profundos en las redes sociales. Sí, claro. Pero entonces me tomo el tiempo, me siento y empiezo a hablar. Estaría como empresario de los premios Istafes o Webfood Digital Nation o todas las empresas que, por cierto, ocupan mucho tiempo y estaría haciendo otra cosa, pero me estoy sentando porque considero que por aquí, por estas redes sociales, cuando uno está bajando deben haber cosas profundas. Por eso, cuando otra persona se sienta ahí, que es un mundo y un universo, tiene derecho a expresarse. Y se los digo porque cada vez que tú hablas, siempre va a haber polémica. Solo No, desde claro. que la presencia de Matador todo el mundo va a comentar, estoy de acuerdo o no, y ya leo los comentarios. Y tiene esa posibilidad. Qué bueno que todavía estamos. Y el celular Matador sigue siendo un medio de comunicación que no han entendido que es el más potente hoy. Claro. Y por lo tanto, la libre expresión de la personalidad, la capacidad de las personas de comunicar. Quiere comunicar otra opinión, prenda el celular, comunique, cuente su historia, pero vamos a hacerlo de una manera
constructiva, de una manera directa. A mí me encanta, Matador, cuando las personas son como son y no me venden simulacros, porque en un mundo lleno de máscaras ver un alma es un privilegio. Sí, claro. Y esto ya todo el mundo se coloca máscaras para ocultar quienes no, hable, qué piensa, qué siente, pero por favor piense. No sabe quién mira a través de sus ojos, no sabe quién habla a través de su boca, no sabe por qué sabe lo que sabe. Y si usted empieza a hacer un proceso de mayéutica simple y empieza usted a hacerle unas preguntas, se da cuenta de que lo que la persona tiene son opiniones, no conceptos claros. Ah, no, no, claro, En claro. estos días hacía yo un ejercicio con unas personas desde lo espiritual y de lo religioso, que quiero preguntarte un poco por ese lado, si creían en el cielo. Y entonces la persona me dijo que sí, y yo le dije, bueno, pero también hay un concepto de que el cielo y el infierno están a un pensamiento de distancia y que se viven aquí. Y me dijo que sí. Y entonces le digo yo, bueno, pero entonces el cielo sí es un lugar dimensional, si es un lugar que existe o es un pensamiento de distancia. Y bueno, no sé. Y entonces le dije, bueno, ¿y usted considera que la religión le habla de un cielo, de un señor de barba blanca sentado en el cielo? ¿Es real o ese Zeus y te lo vendieron desde el Monte Olimpo? Y dijo, no sé. Y entonces yo, entonces, ¿usted qué sabe? Pero porque me dijo que creía al principio. Me dijo, no, no, al final no sé. Entonces, cuando empiezas a preguntarle realmente si cree o no cree en algo, uno se da cuenta de que la persona no sabe por qué cree lo que cree, ni siquiera sabe qué cree, porque nunca se ha cuestionado. Porque lo que tiene son opiniones, lo que Sí, usted tienes decía. opiniones, entonces, O porque los papás eran católicos o cristianos y él heredó eso a rajatabla y nunca se cuestionó lo que entonces le empecemos con un tenían. proceso de erística, un proceso, vamos a empezar un proceso de demolición, que es lo que hay que hacer, demoler todo lo que creo saber para saber y escudriñar de dónde salió y tratar de identificar dónde está y empezar a tener conceptos sólidos de por qué creo lo que creo, de decir, te ve matador, sí, es que yo creo esto, por esto y por esto. Ese es lo que estoy reclamando con el programa. Es la forma en el camino en que nosotros cogimos para llegar a esta conclusión. Supongamos, eso realmente es lo más importante. ¿Por qué creo lo que creo y cómo llegué yo a esas conclusiones? Ah, llegué por este lado, por el otro, pero es un camino que cada uno tiene que hacer. No porque mi papá pensaba en esto, yo pienso lo mismo. Somos personas diferentes. No podemos morir, matador, siendo personas que no se conocen a sí mismas. No podemos morir siendo personas que solo vivieron una vida que fue impuesta por otros seres. Claro. No podemos morir siendo autómatas, no podemos morir siendo un robot que prendió el piloto automático y que no sabe para dónde va, que no sabe para dónde lo arrastran sus pies, que no se ha cuestionado. Este programa reclama eso. Por eso, después de que usted hizo ese ejercicio y que usted me diga, lo que yo creo es que no existe nada, por esto y por esto, entonces ya estamos entendiendo. Por eso te quiero preguntar abiertamente, ¿qué cree Matador desde lo espiritual? ¿Existe un Dios? ¿Sigue algo después de la vida? ¿Somos una partícula en un universo indiferente? ¿Qué pasa después de que ya no estamos aquí según Matador? ¿Qué va a pasar ese día que ya no esté aquí, físicamente hablando? Muy bueno porque la DIAN ya no me va a joder. Eso Ok. es lo mejor, ya, O sea, ya hay un pues, punto. sí, ya hay un punto muy favorable. Ok, ok. Bueno, yo creo que Dios es una creación obviamente humana. Ok. Las religiones, mire, Dios es una creación humana en el sentido de que se necesitaba un Dios para que esas comunidades primitivas tuviesen respuesta a cosas que no podían explicar. Entonces sonaba un rayo, uy, no, hay un Dios hay un Señor que está tirando cosas de por allá, el sol, hay un Dios, ese tipo de cosas. Y en ese momento histórico de la humanidad yo creo que era necesario. Y es necesario tener, tener un asidero espiritual en algo. El ser humano es un ser espiritual, pero lo que son religiones, lo que son creencias, yo creo que es muy respetable. Pero entonces si separamos la religión, no hablamos de ninguna religión, sino que hablamos de la palabra espiritualidad. ¿A qué se refiere Matador con espiritualidad? O sea, la espiritualidad sí conecta con algún gran creador, llamémosle energía, conciencia en la vida de Matador, o simplemente no existe ese gran arquitecto del universo y estamos solamente como cuerpos viviendo una experiencia material. Yo creo, en el fondo,
que nosotros somos seres evolutivos, venimos de una evolución, de las estrellas, tenemos el privilegio de tener una vida, supongamos, esas ramas que yo veo afuera, esas matas que yo veo afuera, en miles de millones de años luz, no hay algo así similar, no hay vida, hasta ahora demostrada físicamente. Pero yo creo que ante esa maravilla de tener la vida, de haber evolucionado hasta donde vamos, yo creo que el ser humano tiene la posibilidad, conscientemente o inconscientemente, de tener una visión espiritual de su ser. ¿En qué lo explico? La visión espiritual de su ser se remite a sentimientos tan bonitos como el amor. El amor usted lo expresa, usted lo siente, ¿sí me entiende? Lo mismo que el odio, lo mismo que ese tipo de cosas. Yo creo que no creyendo en que exista un ser supremo y que nos esté diciendo que debemos comportarnos de cuál manera, sí creo que los seres humanos tenemos algo espiritual. Matador, hay una teoría que me parece muy interesante. Tú me vas a decir qué piensas de ella. La teoría que habla sobre la acción y la reacción, la causa y el efecto. Que dice que toda reacción tuvo una acción que la creó. Todo lo que está en movimiento fue empujado. Sí. Todo lo que existe materialmente en el universo depende de algo que lo creó. Sí. Explico. Usted como Julio César González es el resultado de un montón de elementos que lo crearon, un montón de uniones entre sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y esa unión de todas esas decisiones hacen que usted materialmente esté aquí hoy. O sea que Matador es totalmente dependiente de un montón de elementos que hicieron que usted materialmente estuviera aquí. Sí, claro. Sí. La silla, totalmente dependiente de su creador, del Chinos, pensamiento, esto es de chino. la persona, de la forma, del que ideó. Antes estuvo en un pensamiento y después materialmente usted Sí. está sentado en ella, o sea que es totalmente dependiente. Si vamos en esa misma línea de que todo es dependiente de algo que lo creó, este micrófono, esto y nosotros mismos, podemos llegar en lo macro a esa misma conclusión. Como que ese universo material que podemos percibir, esos astros, esa capacidad de perfección que tú mencionabas ahora, esos millones de años de evolución, la perfección que hay en los asuntos, tal vez sí pueda tener un elemento externo que creó todas las cosas y que es independiente a esa acción. Casi que sería irrefutable decir que si esta es la reacción y es el universo lo que vemos materialmente, no tuviese una acción que lo creó. Y esa acción que lo creó, digamos, el invisible, no tiene que ver nada con las religiones. Es que no es ese Dios que estábamos hablando, que tú dices que castigó, que hizo, que dijo, que habló. Sí, Estamos es una hablando creación de... humana. Sí, estamos hablando de esa gran energía de la fuente de la creación que está por fuera de los elementos que lo creó, porque si tú creas esa silla, tú no estás bajo las leyes de la silla, tú eres el elemento creador, entonces Claro. es casi que algo eterno, infinito que está afuera. Creo que esa línea nos empieza a marcar a nosotros como que hay algo que lo podemos llamar de una forma distinta. Albert Einstein hablaba del Dios de Spinoza y se refería como a una línea de algo así, porque creo que lo que ha entrado en conflicto hoy, Matador, es el Dios de las religiones, y la gente y la pelea entre la ciencia y la religión se ha dado porque ven una Biblia, ven un documento sagrado y entonces comparan y dicen, esto no es posible, entonces Dios no existe. Creo que el conflicto se ha dado desde ahí. Cuando Nietzsche decía, Dios no existe, felicidades al hombre que lo ha matado, si Dios no existiera habría que inventar, empiezan a hablar de todas estas concepciones de Dios. Yo creo que ahí es que empieza a sacrificarse ese concepto porque no comprenden que no tiene nada que ver con la religión, es un concepto ajeno, que cuando tú dices, ¿crees en Dios o no crees en Dios? Pues de qué Dios estamos hablando. Si me estás hablando del señor de barba blanca que está en el trono, entonces no creo, pero si me hablas de algo que puede existir fuera del tiempo y del espacio, que creó la acción, que generó la reacción, entonces puede que yo crea en Dios, porque estoy hablando de esa gran conciencia que todo lo creó esa partícula. Y esa partícula a mí me ha parecido siempre muy interesante, porque el desfase que ha provocado etimológicamente hablar del Dios de las religiones con el Dios real, creo que es lo que lleva a las personas a decir no creo. Hay tres definiciones, Matador. Ateo, no creo en nada. Agnóstico, no sé.
Creyente que cree. Creo que científicamente, inclusive si yo no creyera en la existencia de Dios, sería aún más correcto decir que soy agnóstico porque le estoy dando la duda. No, la verdad es que no sé. No sé si existe Sí, o no no. se hace el huevón. Sí, 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 como sí, que para no que sé. no lo joda. Es como que, no, sí, no sé. Pero cuando dice no, también tiene que científicamente intentar demostrar el por qué no, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque O ya no se ve. necesariamente. O decir, no creo porque no me interesa creer o no me interesa saber. ¿Crees que esa lucha hoy que estamos hablando se debe a que la gente confunde el término Dios con religión o porque nunca siquiera se han cuestionado realmente a nivel profundo qué es Dios o cuál es su concepto de Dios? Es que realmente el fenómeno, la idea de Dios, porque Dios es una idea creada por el ser humano, nos la han vendido, hay una forma de vestirla. ¿Cómo vende usted un Dios? A través de una religión. Cuando usted habla con un cristiano y se ofenden mucho, cuando usted le dice, no, es que eso es el mito cristiano, porque estamos hablando de mitos. Miren, un día en una charla, una muchacha empezó a gritarme que yo era ateo, que me arrepintiera, que Dios, que esto, Arrepiéntese. sí, tal, y que puta. Y si se Entonces, arrepintió, no en ese momento, ya sintió la no, no, pena. no, no, no. Entonces yo la llamé y le dije, venga, ¿de qué Dios me está hablando usted? El Dios de los chipchas, Ra, Ganesh. Dígame por qué su Dios es el verdadero y los otros dioses no. Es más, yo creo más en los dioses muiscas, que era el dios Sol, el dios Luna, porque los veo. Como decía George Carlin, el dios Sol me da la luz, me da las plantas, incluso un cáncer de piel. Entonces ese tipo de cosas no son indisolubles ante el pensamiento de las personas, porque realmente llevamos miles de años con dioses. Entonces la gente no separa eso de los pensamientos que pueda tener uno que tiene los conocimientos de que un Big Bang, que una expansión, de aquí hay un montón de partículas, Pero si que sabías, desconocemos mucho. pero si sabías que la teoría del Big Bang es una teoría creacionista. De hecho, el Ujú, ponente es George Lemaitre, que es un cura católico ujú. y que es un nombre peyorativo, porque de hecho la comunidad científica la rechazó, diciendo de esa forma, Big Bang, peyorativamente, como desestimando la teoría. Y él decía, no, pues si todo se está alejando, yo puedo medir la velocidad a la que se alejan, quiere decir que antes estuvo comprimido en un punto y hubo la gran explosión. Sí. Pero ni siquiera esa teoría es científica y reconocida por ellos, sino Pero es que que, no, pero es que estamos descubriendo, lo que hemos descubierto hasta ahora es nada. Es que primero debemos aceptar que somos totalmente ignorantes. ante la vastedad del cosmos. Sí, sí. Lo que debemos ir preguntando es por qué ignoramos lo que ignoramos era pasitos. Pero pues yo creo que el ser humano ha avanzado mucho. Ha avanzado mucho en unas cosas y ha retrocedido en otras. Nos estamos volviendo unos autómatas. Entonces, la idea de Dios como idea, yo me acuerdo que cuando mi hijo menor tenía como 4 o 5 años, le preguntó a uno de mis hermanos que es filósofo, que qué era Dios. Bueno, que era Dios y ese tipo de vainas. Le digo, no, mire, Dios, Dios es el superhéroe de la gente mayor. Son unos que, mano, unos creen en Superman, otros creen en Batman, en DC Comics, en ese tipo de cosas. Y muchas veces ese tipo de dioses son unos guías mmm, en la vastedad y en la individualidad y en la, ¿qué le digo yo? En ese frágil que somos nosotros, porque el ser humano es muy frágil. Mm, cuando se pierde un árabe en el desierto, hay una cosa muy bonita, que ya muere su camello y él queda solo. Él dice, mi destino se lo dejó a Alá. Porque en ese momento, en su soledad y en su infortunio, tiene algo reconfortante. Así no exista, así solamente sea una idea. No se siente solo. Entonces a mí me parece que Dios en muchos sentidos nos da, la idea de Dios nos da un sentido a la vida. Y me parece bonito. En comunidades. Está al otro lado. Ahorita
en nombre de Dios se está masacrando el pueblo palestino. Porque el sionismo de Israel está masacrando a la gente por un Dios. Si usted ve por en su la Dios, historia, por su concepción. Si usted ve, las religiones más agresivas con otras son las monoteístas. Las que tienen un Dios compiten con otro. En muchas culturas hay muchos dioses. Entonces usted coge un Dios y se lo apropia. Incluso he visto mucha gente que empezó siendo católica y ya tiene ritos hindúes y van armando como su de todito espiritual, y eso me parece muy bien. Van cogiendo cosas que les sirven, las que no les sirven las desean. Son buscadores y van Sí, buscando y me van parece encontrando. chéverísimo. Como nuestro amigo Arce, que estuvo acá sentado. Man, estuvo en una búsqueda y eso está bien. Con tal de que no le haga daño a nadie. Dicen que la mejor religión es un buen corazón. Sí, claro, lo que yo le decía ahorita del amor. El amor es un motor fundamental para todo, para lo que usted hace, para lo que usted enseña. Las palabras que usted dice, no es lo mismo decir las palabras con amor que decirlas vacías de tono. ¿Sí me entiende? Bueno, los que ya vienen escuchando este podcast saben que yo no creo en Dios, yo de Dios estoy seguro en este sentido. Como estábamos hablando ahorita, todas las verdades se buscan desde adentro y uno se crea sus propias concepciones. Sí, claro. Y desde ahí se validan y se vuelven a validar. Yo soy ateo, pero en tierra. Okay. Yo cojo un avión, marica, y ya soy el más religioso del mundo. Ya dice si va picada que sí. Sálvame de aquí. El tema de la creencia en Dios es muy particular porque yo lo he validado en múltiples formas, pero como esa validación va de acuerdo a su propia experiencia, a lo que uno conoce del mundo, Albert Einstein decía que el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Lo que no conoce no existe para él. Claro. Y yo creo que una de las concepciones más claras que yo he encontrado es que a Dios se ve desde diferentes ventanas. Y entonces la gente, dependiendo de su cultura, de la forma en que entiende la vida, donde le heredaron esta creencia, la otra entiende a Dios. Sin embargo, Dios va mucho más allá de las religiones. De hecho, creo que mucha gente se está alejando de las religiones para acercarse a Dios. Y no está mal que esté en una religión si esa religión lo hace ser una buena persona, que es lo que estábamos hablando. Ajá. Por eso le decía, ¿qué religión eres? Musulmán. ¿Y eso te hace ser buena persona? Sí, es la mejor para ti. ¿Qué religión eres? Eres católico. Genial. ¿Y eso te hace ser buena persona? El problema con las religiones son los fanáticos. Eso. Y digamos que si no se fue al extremo, pero lo hace ser buena persona, me parece que es la mejor religión posible. Pero la gente ahorita ya está hablando de otro concepto. Ya está hablando de espiritualidad, que me pareció interesante cuando lo dijiste ahora. Es porque no entiendo cómo lo aplicas tú desde ahorita que dijiste el ser humano es un ser espiritual. Porque, por ejemplo, como ya hablando de ese ser espiritual, es el ser que desciende hasta su propia conciencia, ve sus propias falencias, sus propias semillas de oscuridad y las transforma y se vuelve un ser útil o de luz para la humanidad, que se vuelve una persona buena. Y la luz como está de cara. No, y sabes que ese tema de la espiritualidad yo te lo voy a reflejar más profundo y es... ¿Cómo me vuelvo yo una persona buena para la sociedad? ¿Por qué? Porque si yo soy una persona amargada, amargo a toda la cuadra, amargo a mi casa, amargo a todo el mundo, tú hablabas de amor y de felicidad, es cuando soy una persona que sonríe casi que es un acto de revolución. Porque vas por la vida sonriendo y te vas dando cuenta de lo lindo que es ir por ahí desentonando con todo el mundo y casi que empiezas a volverte un ente de revolución. Pero ser amargado está bien. No, pues si la gente fuera amargada sola, está muy bien. El problema de los amargados es cuando ya no son amargados para ellos, sino para su comunidad, cuando son amargados para el mundo entero. Porque un hombre que fue muy amargado y no tenía criterio para vivir mandó a matar a millones de judíos. Entonces, cuando eso se exterioriza y no es para mí... No, ese no era amargado, era psicótico, un psicópata. Y por eso le digo, y esas características cuando no son personales y se vuelven globales son peligrosas. Entonces, ¿a qué voy? Aquí el no creer o creer está bien, es que de hecho... Las posiciones son fundamentales, Matador, pero la gente no hace el ejercicio. Y por eso la conclusión que tenemos que tener del podcast 1111 hoy es reclamamos que las personas se cuestionen, reclamamos que las personas piensen, reclamamos que las personas lleguen a conclusiones, no porque les heredaron, no porque les dicen, sino que tengan sus propias convicciones. Miren, hagan el ejercicio los que me están escuchando y los que me están viendo. Él tiene una posición totalmente opuesta o contraria a lo que yo estoy concibiendo de Dios, de espiritualidad.
Mire, yo les dije, yo de Dios no creo, yo de Dios estoy seguro, y él está diciendo que no cree. Y solo el ejercicio no nos está convirtiendo ni en enemigos, No, ni estamos hablando, pero aquí en la realidad de la sociedad sí. Solo porque el otro piense en algo que es contrario a mí, ya lo hace mi enemigo, inclusive quiero asesinarlo, o inclusive algo más peligroso, matador, que es un ego espiritual enorme, quiero dominar su mente. Quiero hacer que el otro piense como yo pienso, solo porque yo pienso claro. así. Y eso es lo que esta sociedad necesita. Más conversaciones, más preguntas, más inquietarse y desde allí empezar a crear un sentido de construcción social. ¿Crees que es eso lo que nos hace falta? ¿Crees que son importantes estos espacios? Le voy a contar una anécdota de mi papá. Cuando mi papá decide, mi papá fue, para colocar un contexto, mi papá fue la primera persona en Colombia y en Iberoamérica en morir a través de una eutanasia legal. Porque antes la eutanasia estaba bordeando la ilegalidad, sí o no, tenía vacíos en la ley. Ok. Cuando él decide en esa semana tomar la decisión de morir, a través de una forma que no era natural, que lo natural es que lo dejen consumir a uno. Él estaba en su cuarto y se escabulleron por entre los periodistas dos personas, testigos de Jehová. ¡Pan! Y cerraron la puerta, interrumpieron a mi papá y él se encontró con ellos y ellos con la Biblia en la mano, que Dios lo iba a castigar por hacer eso, por y además él decía abiertamente en los micrófonos que era ateo, pero no desconocía los valores que él había tenido siendo cristiano, no, católico. Es que el catolicismo tiene cosas muy lindas, en los ritos. O sea, su papá fue católico, después ya Sí, no lo sí, fue. sí, Ok. sí. Después yo terminó siendo un zapatero comunista y ateo. Ok. Y estoy diciendo zapatero, el man nunca fue al bachillerato ni siquiera, en esa época no era. Pero era muy inquieto intelectualmente y leía cosas y se cuestionaba. Y entonces aprendí mucho de él es, primero la verdad, lo real. Nosotros nos metemos cuentos siempre. Y entonces entraron los dos fanáticos religiosos, le dijeron, hermano, vea, arrepiéntete, no hagas eso, te vas a ir al infierno, te vas a condenar. Entonces mi papá, ya cansado de escuchar tanta mierda, les dijo, vea, vamos a hacer una cosa, yo me muero, voy, miro bien cómo es todo eso, y si yo veo que hay un Dios, yo vengo y les cuento cuál es real. Claro, con eso los cayó. Lo que quiero decir es que una de las formas más chéveres del ser humano de cuestionarse cosas es a través del humor. Cuando una religión que no sepa reírse de sí misma se cae en su falsedad. Entonces yo Y creo que que, no pueda ser cuestionada su fe, claro, porque claro, entonces no es ¿por qué el verdadera fe. humor? ¿Por qué en la Edad Media se cuestionaba tanto el humor en los templos? No se podía hablar, no se podía reír. La risa era la expresión malévola del maligno, del diablo. ¿De dónde surgen los carnavales y los goces paganos? De eso. Es que una de las cosas más bonitas que tiene el ser humano, y eso lo tenemos mucho los colombianos, es el humor. Nosotros nos reímos de toda, sea una tragedia o lo otro. Entonces tenemos que reírnos de Dios. No que la gente se toma esto muy en serio. Pero no, a mí me parece que hay que Que, llegar a eso, a reírnos de Dios, ¿sí me entienden? En y estos que, días hice una caricatura de que como empezaron las lluvias la semana pasada, que fue Semana Santa, estaba Dios clavado y con su piecito, con este piecito arriba, tenía la sombrilla. Y la gente eso se putó y que Dios me va a castigar. Bueno, su pensamiento, y eso está bien. Pero uno ya se acostumbra a eso. pero mira que en las mismas creencias dice que tomó polvo de la tierra y insufló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser vivo. Bajo esa misma concepción, hechos a su imagen y semejanza, nos hace pensar que si Dios es el mar, nosotros somos una gota. O sea, nosotros somos esa misma manifestación. Y si nosotros nos reímos de nosotros mismos y del mundo, es que es tan interesante ese tema porque los límites y los extremos son los malos, lo que tú decías, como el El fanático, fanatismo. un fanático nunca va a tener sentido del humor. Y si un ser humano tiene sentido del humor, jamás va a ser un fanático. Porque ese es el humor es el sedazo donde usted cierne
lo que es No, y cierto. que contraría inclusive lo que estamos enseñando, el no juzgar, porque el gran maestro, que por cierto no crean religiones los grandes maestros, o sea, Confucio no creó el confucianismo, Lao Tse no creó el Él creó taoísmo, la Mohamed no confusión. creó el islam, Buda Sakyamuni no creó el budismo, Jesucristo no, es que vamos a que ellos eran maestros del amor y hablaban de ese amor y de no juzgar. Casi que María Magdalena decía, el único que pudo juzgarme no me juzgó. Y que esa frase, matador, que así lo tomamos con humor, es fuerte, el hecho de pensar la sabiduría que se debe tener para una época donde el adulterio era pagado con la muerte por apedreamiento, que llegue una mujer y le toque los pies a un ser y que en ese momento viendo una multitud con piedras tenga una capacidad y una sabiduría para responder como responde Jesús, de decir, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Ese mito es muy bacano. Una revolución, pero si lo analizamos, él era un revolucionario para su época. Él era un Porque mamerto. no, mira esa revolución tan chévere de ir a tumbar todo en un templo, porque se enojó y tumbó todo y decir han convertido el templo de mi padre en cueva de Era ladrones. como decir la primera línea de la época. Pero si Claro, lo analizas, sí, o sea, sí, si lo claro. vamos a profundizar, era un revolucionario Sí, claro. y casi siempre ellos fueron revolucionarios en su época, perseguidos y asesinados. De hecho, me vi un documental espectacular donde habla sobre qué pasaría con Jesús en esta época y el documental todo lo llevó a que lo vuelven a crucificar. Entonces es un tema bien interesante de ver cómo esas esencias de ellos nos marcan realmente un mensaje y el Pero hoy mensaje sería más importante si el mensaje de él fuera como un hijo de carpintero, creería yo. es que lo fue y de hecho los adornos desde ahora que se habla del oro y desde hablar de sillas marcadas de oro es una contradicción porque es que esa humildad de lavar los pies de matador y decirle yo no vine a servir sino a ser servido, yo no vine a ser servido sino a Eso dijo servir. el caníbal. Eso, yo no vine a Yo no ser vine a servido, servir, sino sino a ser servir. servido. Mierda. Sí, sí. Y esa necesidad de decirle al otro, yo no vine a que me sirviera usted a mí, yo vine a servirle, es un mensaje universal. Pero es que se malentendió y se tergiversó. Entonces, sí, No, se utilizó políticamente, que eso es sí, básicamente... y Constantino lo utilizó después para unificar a la Roma y todo lo que conocemos. Pero ya desde ese momento hay unos mensajes que son el resultado. Lo que tú estabas hablando del mensaje de amor, casi que te equipara a Jesús en el sentido de que ¿cuál fue el mensaje de Jesús? Amor. O sea que termina siendo creyente de Jesús. Estás hablando del mismo mensaje de amor. Ah, no, yo no estoy creyendo en él. No, yo estoy diciendo por la convicción religiosa, sino que son dos seres que están transmitiendo un mensaje de amor. Ahí es cuando la gente empieza como a quitar esas divisiones, porque es que se meten en algo que los vuelve totalmente Es que extremistas. usted dijo la palabra clave, hermano, humildad. Cuando usted entiende el concepto de humildad, cuando usted se asume como una persona frágil, débil, humana, ahí se le quita absolutamente todo. Entonces, yo no soy matador, ese tipo de cosas que la gente ve definen solamente una partecita de mi vida. Yo trato de, con mis demonios, Ir luchando como todo el mundo. sí, y sí, haciendo claro, ejercicio, claro, es que eso, Y hacer lo que todo y el eso es lo mundo bonito, hace, y eso es lo bonito del ser humano. Puta, hermano, claro, usted tiene, y usted trabaja con eso, pero realmente una fuerza poderosa es la fuerza del amor. Si voy a hablar de espiritual, es eso. Mire, y los que escuchan y dicen, Matador es un ateo, pues mire, es un ateo que está hablando de amor y Jesús enseñó sobre amor. O sea que, ¿por qué nos sentimos tan Yo soy, lejanos? Mi yo soy como... mi compadre, el padrino de mi hija menor, es ateo y es mi mejor amigo desde la infancia y es una de las mejores personas que conozco. Entonces, ¿por qué nos volvemos también tan fuertes cuando vemos este tipo de situaciones y no entendemos que lo que nos define al fin y al cabo no es lo que pensamos? Matador, no importa cuántas palabras sagradas hayamos leído, ni cuántas palabras sagradas hayamos dicho, lo importante es si actúo de Es acuerdo el a eso. acto. Entonces, ¿cómo me defino? Como lo que actúo, como lo que realmente soy. Yo puedo decir lo que quiera, pero lo que me definen son mis acciones. Sí, claro. Si yo voy a esa vida de matador y dice que no cree en Dios, pero me estás hablando de amor y de espiritualidad, casi que de eso de inmediato así me digan no creo, está literalmente haciendo lo que está profesando la religión de los que lo están atacando, está hablando de amor. Sí, ¿Por qué se claro. juzga tan fuerte entonces? Y las personas, ¿por qué se toman ese papel de juzgar? Mire, si usted con la Biblia debajo del brazo juzga, ya está en contravía de lo que está leyendo. Dice,
¿por qué adviertes tanto la viga en el ojo, no advierte la paja en el tuyo? Con la vara que miras, Sí, serás sí, sí. medido. Y entonces como que uno dice, no, esto ya no se trata, mire, tratemos de borrar esto y hablar de lo que nos hace humanos. Tú hablaste de humildad, de fragilidad. Estabas hablando de todo eso desde tu sentido de vida. Estás luchando contra tus demonios. ¿Sabe cuál es el ser más bonito de la Biblia? El ser más... Especial que conoces ahí con el que El te diablo, conectas. Satanás. En el sentido de que mire que Satanás... ¿Por qué va a decir que es el personaje más bonito de la Biblia? Porque es la antípoda de todo, de toda la mitología. Y si usted va a ver a Satanás, Satanás es el personaje más humano que hay ahí. Otro personaje muy importante en la Biblia es Judas. Judas es ese poder catalítico sin el cual no hubiese existido resurrección ni nada. Sin Judas no hubiese existido Cristo, en el sentido como lo conocemos. Entonces, teniendo en cuenta esos personajes ahí, que tienen tantas características como humanos, deberíamos tener más humildad en el sentido de que, obvio, somos pecadores, tenemos tentaciones, ese tipo de cosas. Lo que hay que luchar es contra ese tipo de cosas. Viendo a la otra persona, lo que usted me decía ahorita, como mi hermano. Ni más, ni menos, ni porque tengo un puesto, ni porque soy un político, no. Eso va y viene. Y el día de mañana lo coge un cáncer y chao. Le tumba toda esa pretensión de superhumano o de rico. Es un absoluto. En un lecho de muerte eso vale nada. ¿Qué es lo que vale? Lo que usted deje sembrado en su camino. Ya. Bueno, eso es una conclusión. Deben estar los satanistas. No, porque la gente tiene... Saludo a todos los satánicos. No, porque la gente tiene que tener contexto, porque Sí, la claro. gente tiene que profundizar, porque la gente solo coge un pedacito de algo y hace una crítica y no analiza todo lo que se está diciendo. A profundidad, el mensaje de amor es claro. Eso lo decían Es que los eso es estoicos. directo, el mensaje de amor es claro. Necesitamos unidad, necesitamos tolerancia, necesitamos entendernos como humanos. Y la clave para entendernos es la diferencia. Tolerar la diferencia es el inicio de la paz. Y esto es un mensaje de paz. Y la paz solo se hace entre las personas distintas, entre las personas diferentes, entre los pensamientos. Pero por eso el espacio es abierto para que pensemos. Se convierte en un partenón, en un lugar donde hablamos y pensamos y desde aquí llegamos a conclusiones. Le voy a Para colocar otro ejemplo, el último. Esto se ve vamos a colocar un ejemplo como el fútbol. Yo algún día dejé de ir con mi hija al estadio porque vi dos pelados dándose puñal afuera del estadio. Y yo, ¿qué huevona es esta? Y he visto en la barra de Lobo Sur, yo cuando voy solo, voy con mis amigos y no llevo a mi hijo, yo voy a Lobo Sur, me encanta. Es un sitio donde la gente es hermanada, es chévere. He visto varias veces las hinchadas del Santa Fe y del Pereira hacer una zancochada ahí, no porque el otro tenga una camiseta, tengo que apuñalarlo. Eso va en la educación. Usted puede ser hincha del Once Caldas, y yo puedo ser hincha del Pereira, porque tengo que agredirlo a usted. Le puedo mamar gallo y si yo pierdo usted puede reír de mí, no pasa nada. Pero la gente tiene tan equivocados los valores que si usted tiene la camiseta del Nacional de la América, yo lo tengo que matar. Estamos viviendo en una estupidez. Bueno, aquí yo creo que nos tomamos un cafecito muy chévere, me encantó, espero que sean muchos cafés más. Para las personas que nos escucharon, nos vieron, vamos a tratar de siempre colocar todo lo que estamos entendiendo aquí como una verdad parcial, personal, no se conflictúe tanto. Si usted es una persona de mucha fe, mantenga su fe. Es que su fe no tiene por qué verse tambaleada por un comentario de otra persona y menos por algo que vio en redes sociales. Por eso estos espacios siempre entiéndalos como eso, como el pensamiento de la persona y yo tengo mi validación, porque si no usted va a entrar en conflicto y este espacio no es para mover el corazón de nadie, este espacio es para que la mente humana
se profundice, entienda, se cuestione, y por eso decidimos sentarnos aquí a tomar un café público, que si no lo estuviera grabando estuviéramos hablando de lo mismo. Y nos estuviéramos o hablando más mierda, pero bueno. O hablando otras cosas, sí. Pero es importante, Matador, estos espacios. Gracias por haber venido a 11 11. ¿Cómo se sintió? Como hablando con un amigo, huevón. Pues y es que estamos entre amigos. Esperamos que todo el mundo disfrute mucho este episodio de 1111, que es un podcast de otra dimensión. Así que para Matador, un aplauso, por favor. ¿Sí pasaron bueno o no? ¿Sí les gustó el capítulo o no? ¿Sí les gustó? ¿Les gustó? Bueno, de aquí a todos les gustó. Yo creo que lo disfrutaron igual que yo. Entonces, vámonos. Y sin libreto. Es que eso, sí. Lo bonito de las entrevistas es eso, que no hay un libreto. No, y que es en serio, no lo hay, es que ya lo hemos repetido. Las brutalidades las decimos al natural. Sí, eso viene solito. Espero que sigan conectados con el podcast 1111 en Spotify, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todo lado. Síganlo por ahí como podcast 1111 oficial. Así que nos vamos, me quedo con Matador para todos. Bendiciones y muchos éxitos. Chao, chao. Chao, muchachos.